Muy bien, una vez más, bienvenidos todos a nuestra lectura este martes 11 de noviembre, 7:10, 7:11 aproximadamente. Vamos a iniciar entonces nuestra lectura. Te invito, acompáñame, vamos a orar, que el Señor nos dirige y nos guíe. Señor, te doy gracias, Padre. Te alabo y te reconozco, Señor, como nuestro Dios, y también nosotros como iglesia reconocemos tu cuidado, tu bendición y la edificación que traes. Reconocemos que eres soberano, Señor, y también nos recordamos a nosotros que tú eres, Señor, nuestro Dios, aquel que trajo salvación a nuestras vidas, nos ha redimido, nos ha limpiado a través de la sangre de Cristo, tu Hijo. Con tu Espíritu Santo nos santificas y nos guías a toda verdad, Señor. Y por eso recordamos en este día quién tú eres para nosotros, Señor. Esto nos llama y nos invita a una manera distinta de vivir el día a día, Señor, muy diferente de aquellos que no te conocen. Teniéndote como nuestro Dios y conociendo tu obra, Señor, entonces nos disponemos a adorarte a través de todas las cosas y ahora a través de esta lectura, Señor. Te pedimos que nos dirijas y nos guíes a un entendimiento de estas cosas. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta aquí en esta lectura y tantos libros que hemos leído, Señor. Lejos esté de nosotros contemplar que hemos leído muchos libros y que eso está bien, sino que podamos abrazar, anhelar y desear, Señor, la práctica de estas lecturas, Señor. Que nuestro corazón, cada uno de nosotros, anhele poner en práctica, vivir en obediencia, Señor. Y lo podamos llevar a la vida de nuestra iglesia, en el amor mutuo, en el servicio mutuo, Señor, en la devoción, en la obediencia, en la gratitud, Señor, en la manera en la que nos conducimos, que podamos hacerlo conforme a tus preceptos y mandatos. Señor, nos has concedido tener tantas bellas lecturas sobre la iglesia y la eclesiología, y entonces sabemos que tú estás afinando y reforzando en nuestra mente y convicción este entendimiento, Señor. Te pedimos que nos dirijas a una vida humilde y de servicio dentro de la congregación de los santos, Señor. Te pido ahora que nos guíes al entendimiento de cómo lo practicaban aquellos que nos precedieron y de quienes tomamos, Señor, en ese estricto y riguroso esfuerzo que ellos hicieron por tomar tu verdad en serio. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo y te agradecemos, Padre, por la ventana de la historia que nos permite ir hacia el pasado y encontrar cómo se hacían las cosas y cómo nosotros podemos ir más y más al texto, a la verdad, Señor, para poder hacerlo conforme a los preceptos bíblicos. Entonces, guíanos, Señor, y obra a través de todo esto en nosotros. Convicción, fe, obediencia, para ti y para tu gloria, Señor. Te doy gracias por ese tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla por acá y nos acercamos a la lectura, ¿sí? Estamos en el libro Edificación y Belleza. Espero puedan verlo acá. Eso es, edificación y belleza. Miren nomás qué belleza. Vamos acá. Hemos avanzado ya en los capítulos primarios. Recuerden que este libro tiene pocos capítulos, pero mucho contenido en cada capítulo, ¿verdad? Ya observamos los asuntos introductorios, el capítulo 1 acerca de Cristo tendrá un reino en este mundo y cómo surgió la iglesia y el movimiento bautista particular, ¿no es cierto? De dónde, cómo, qué circunstancias, qué contexto histórico, teológico. En segundo lugar, vimos cómo es aquello que tiene que ver con los así llamados, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias, hablando de la iglesia como tal, su naturaleza, su universalidad, su localidad, su identidad, su membresía, la propagación de esta a través de misiones. El capítulo 3 observamos a cada una de estas iglesias, él ha dado poder y autoridad y vimos cómo es el gobierno de la iglesia, el gobierno en cuanto a una confesión de fe, en los escritos eclesiológicos, y vimos autores, ¿no? De los cuales se ha mencionado mucho, Hanser Nollins, Nehemiah Cox y Benjamin Keach, que son parte de aquellos padres que nos heredaron a nosotros esta fe, ¿verdad? En la práctica, en ese sentido, como un papá a un hijo en ese sentido, ¿no? El gobierno, las actas. Y entonces, en cuarto lugar, cuarto capítulo, vimos los oficiales designados por Cristo, son los obispos, ancianos o diáconos, ¿no? Dos oficios, están los ancianos, están los diáconos, y también vimos que, aunque no es un oficio, las iglesias pueden y deben tener hermanos dotados que puedan colaborar en las áreas, ministerios o servicios que ésta pueda llegar a tener, ¿verdad? Habíamos hecho algunas observaciones con respecto a los diáconos y el contexto de algunos casos, ¿no? Entonces nos hallamos ahora en el capítulo 5 hablando de la debida observancia de la adoración pública que Él requiere de ellos en el mundo. Esta es la debida observancia. Estos títulos de los capítulos son específicamente las expresiones de la confesión. Así que vemos cómo es la iglesia en adoración, la forma apropiada de la adoración, el principio regulador, la práctica de la adoración en las iglesias, tanto el día del Señor
fundamental, el día de adoración, el lugar, los elementos de la adoración. Y vimos allí como entre todos estos elementos, uno de los que prima o gobierna más por encima de otros o es más, brilla más, es la predicación. La palabra de Dios es central. Vimos también las mujeres en adoración, fue un tema maravilloso. Y hoy nos encontramos acá en las ordenanzas. Notas, esto es lo que tenemos, pero aún así es un contenido amplio, así que estaremos leyendo las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y anhelo entonces que todos, miembros, aquellos candidatos a miembros, asistentes, Iglesia Amada Providencia, presten atención a esto porque son temas tan importantísimos que estamos por vivirlos y verlos frente a nosotros. Antes de acercarnos a este capítulo, quiero que pienses en el bautismo y la cena del Señor como lo vimos en otra ocasión, en otro momento, al leer el libro Los Medios de Gracia, una introducción a los medios de gracia, Verdes Pastos, ¿no? De Ryan Davidson. Y al leer este libro, en verdad, creo que nuestra mente y nuestro entendimiento del bautismo y la cena del Señor se refinó o cambió, mejor dicho, se reformó, porque quizás podemos pensar que es un acto, quizás podemos pensar que es un asunto en que la iglesia participa o algunos de ella, pero déjame serte sincero, es un medio de gracia. Por lo tanto, estos dos ordenanzas que Dios da a su iglesia también son medios a través de los cuales Cristo nos imparte su gracia, que a diferencia de los otros medios, estos son palpables o visibles y podemos observarlos frente a nosotros. Es un sermón visible, puesto que en un sermón las palabras se expresan en la cena y el bautismo podemos ver con nuestros ojos ya no palabras, sino un acto contundente, una obra, ¿verdad? Una representación, un simbolismo, y todo esto apuntando a Cristo, su obra perfecta, la cruz del Calvario, cómo él logró y venció. Así que te animo a que puedas contemplar esto de esta manera, puesto que es un medio de gracia. Y esto ya, el énfasis está en eso que hemos leído, pero ahora vamos a hacer énfasis en la forma histórica y cómo ellos lo practicaban, ¿no? Así que mucha atención acá, mis amados hermanos. Vamos a estar hablando entonces del bautismo y la cena del Señor. Se hablará un poco de la imposición de manos, quizás nos llegue allí hoy, y una conclusión, y luego veremos la gran controversia, el canto de himnos y una conclusión. Y ahí terminaría este capítulo para acercarnos al último capítulo que es hablando de la asociación de iglesias, ¿no? Todavía nos queda un caminito por recorrer, pero vamos avanzando acá, así que vamos a donde nos quedamos. Estamos aquí, las ordenanzas, ¿sí? Déjame acomodar bien bonito esto para poder verlos a todos. Esto por acá. Esto que está aquí para acá. Así puedo usar toda la pantalla posible y todos pueden ver la mayor cantidad. Aquí y aquí. Muy bien, creo que está bien. Así podemos. Cualquier cosa me escriben aquí, me van avisando y vamos avanzando. Ok, tenemos esto, las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Hansard Nollins, estamos en la página, recuerden, la página 100, 200, perdón, 24, 224. Hansard Nollins colocó el bautismo y la cena del Señor entre los elementos de la adoración. Así es como la segunda confesión de fe de Londres de 1689 los trata, declarando allí en el capítulo 22, párrafo 5, que, y escuchen bien, la lectura de las escrituras, la predicación y escuchar la palabra de Dios, la enseñanza y la amonestación de unos a otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en nuestros corazones al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe y reverencia piadosos. Ahora, hermanos, déjenme parar acá 2 segundos. Mis amados hermanos, aquí en esta expresión de este párrafo maravilloso con respecto a la adoración a Dios, no se halla otra cosa sino un compendio cuidadoso de aquellos elementos y medios que Dios usa, no solamente en el sentido de lo que la iglesia debe hacer cuando ésta se reúne o en la manera en la que debemos contemplar, así hacemos nosotros nuestra adoración, sino que más bien eso también tiene que ver con la manera en la que adoramos a Dios y la manera en la que Dios nos concede a nosotros su gracia. Si una iglesia es edificada, la forma en la que ésta se edifica es a la manera de Dios. Por eso estas expresiones que se hallan en la confesión de fe es un cuidadoso tratamiento de cómo al examinar las escrituras vemos que ninguna de estas cosas debería faltar en la vida de la iglesia. Y si falta, que sea por alguna circunstancia en la cual se está corrigiendo lo deficiente. Pero entonces tampoco se debería desatender.
Tú y yo, amado hermano, tenemos la responsabilidad de atender con diligencia estas cosas y cuidar nuestras almas al observarlas diligentemente, valga la redundancia una vez más. Así que dicho esto, acerquémonos a la expresión de cada una de estas pequeñas palabras que se hallan aquí. Por favor, míralo una vez más. La lectura de las escrituras, la predicación, escuchar la palabra de Dios, la enseñanza y la amonestación de unos a otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en los corazones al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Aquí están los textos de prueba, una porción pequeña de textos, porque se puede agregar muchos más, porque tenemos una expresión. Y también en el capítulo 28, ya hablando directamente de la cena y del bautismo, como avanzando en la confesión de fe, se dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas designadas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Estas palabras son muy interesantes porque está haciendo referencia a que son ordenanzas, pero que han sido positiva y soberanamente instituidas. Estas cosas, como la cena y el bautismo, no eran algo que era parte del antiguo pacto, sino que es positivo porque esto estaba velado, no era claro en el antiguo pacto. En el antiguo pacto tú y yo vemos otras señales pactuales que son sombra de estas señales que son muy consistentes, son sustancia. Las señales pactuales en el antiguo pacto eran, un ejemplo, la circuncisión. En el antiguo pacto, la señal pactual no era necesariamente la cena que nosotros celebramos, sino la Pascua, que les recordaba la liberación del pueblo de Egipto, cómo fueron sacados por mano poderosa, por el brazo extendido de Dios, cómo Él cuidó y veló a los primogénitos. Pero aquí hay una diferencia. Es positivo porque esto no era entendido en el antiguo pacto ni revelado. Para nosotros sí ha sido revelado, es distinto para nosotros, es mucho mayor y mucho mejor. No era así para ellos. Para nosotros es mayor porque el bautismo, lejos de una suministración o suministrarlo a cualquiera, el bautismo se administra específicamente a los creyentes, porque en esta señal pactual, al ser positivo, es mucho mejor que en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, todos podían ser parte del pueblo siempre y cuando estén circuncidados y aún los no creyentes podían beneficiarse de ese pacto. En el nuevo pacto todos me conocerán y el bautismo es esa señal que pone en evidencia pública con Cristo, con su iglesia, quiénes son aquellos que pertenecen a este pueblo, de una manera en la cual su fe se pone evidentemente pública, ¿no? La cena del Señor igual. En ese sentido, para nosotros no es la Pascua del antiguo pacto, sino que Cristo ahora es nuestra Pascua, porque aquel Cordero que ha privado o nos ha privado de la muerte, sino que Él ha tomado la muerte por nosotros. Entonces, él ahora es nuestra Pascua, la provisión de Dios para nuestra salvación. Por eso es positiva y soberanamente instituido. Es Cristo el que lo ha ordenado. Dios mismo lo ha designado. Cristo es el único legislador y por eso continúa en su iglesia hasta el fin del mundo. Esto es una práctica de la iglesia, ¿no? Por eso, continuando acá, estas eran las dos ceremonias positivas que habían sido instituidas bajo el nuevo pacto y por tanto fueron consideradas parte de la adoración en la iglesia local. Veamos entonces en primer lugar el bautismo. Vamos a tomar un espacio de tiempo aquí en esta lectura hablando del bautismo porque esto es amplio, es contundente y entonces pido toda la atención acá. Hermanos amados que están en proceso para unirse a nuestra iglesia, atiendan. Hermanos acá que están asistiendo a nuestra congregación y quieren ser parte, atiendan. Miembros, recuerden esto. Vamos avanzando aquí. El bautismo. La declaración confesional acerca del bautismo en el capítulo 29 es muy sencilla y directa. Presenta la doctrina de estas iglesias en un sentido positivo, sin comentarios polémicos. Simplemente se presenta así, esto es de esta manera. Recuerden que nuestra confesión de fe viene de una manera de poder estudiar y refinar lo que ya antes estaba escrito en el contexto de Westminster, en el contexto de Savoy, que en ese entonces, en esas confesiones, no estaba descrito la perspectiva del bautismo que nosotros tenemos. Y entonces esto se va refinando, se va presentando con mucho más cuidado. Por eso es positivo, pero no hay polémica, aunque no estemos de acuerdo o no haya un entendimiento mutuo en ese sentido con respecto a la perspectiva del bautismo con nuestros hermanos paedobautistas. No es polémica nuestra expresión confesional. Eso es muy importante porque esto muestra también la caridad, por así decirlo. El bautismo. Párrafo 1 de este capítulo dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser
para la persona bautizada, una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. También es una señal de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Qué preciosa expresión. Aquí están estos textos que prueban esta verdad. Luego tenemos entonces los que realmente profesan, dice el párrafo 2, arrepentimiento para con Dios. Aquí están los sujetos del bautismo. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesús y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Aquí están los textos. Párrafo 3 dice, el elemento exterior, aquí están los elementos del bautismo, que se debe usar en estas ordenanzas es el agua, en el cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque se está haciendo referencia al elemento exterior y en el nombre de, es el correcto orden, el párrafo 4 hace énfasis específicamente en el uso de ese elemento. La inmersión o sumergimiento de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Entonces tenemos aquí esta expresión de ese precioso párrafo acerca del bautismo. Bueno, el primer párrafo asevera que el bautismo es una señal para quienes son objeto de las bendiciones de la salvación. A esto le sigue la declaración de que solo los creyentes profesantes, aquellos que han experimentado las bendiciones que se dan a entender, son los adecuados para recibir esta ordenanza. El tercer párrafo afirma que el agua es necesaria para la administración de la ordenanza en el nombre del Dios Trino. Y el capítulo concluye con la aseveración de que la inmersión es el modo necesario de la ordenanza. Es un resumen consistente. Esta sencilla declaración no da indicio alguno de controversia inherente en la adopción de esta enseñanza. Simplemente esta es la forma en la que la practicamos. El bautismo era la doctrina principal que distinguía a los bautistas calvinistas de los independientes a su alrededor. Es uno de los distintivos más fuertes que teníamos en ese entonces y tenemos. Desde la primera obra bautista particular publicada en defensa de la nueva práctica del bautismo de creyentes por inmersión en 1643, hasta el fin de ese siglo, libros y folletos iban de un lado a otro en todas direcciones. Este tema estaba en apogeo, estaba en auge. Y recuerden, aunque el uso aquí parece ser nuevo, nueva práctica, va a ser interesante conforme tú y yo estudiamos esto, que no es algo nuevo. Uno de los más influyentes y controversiales fue publicado en 1673 por el coronel Henry Danvers, titulado Un tratado acerca del bautismo, donde el de los creyentes y el de los infantes son examinados por las escrituras, seguido de una segunda edición corregida y ampliada en 1674. Esta notable obra de casi 450 páginas era una especie de hazaña para su época y ha sido considerada como tal desde entonces. William Cathcart escribió acerca de este tratado y dijo, era el más competente que había sido publicado por cualquier bautista hasta ese tiempo en cuanto al tema. Mientras que J. M. Cramp dijo que el libro de Danvers fue considerado la obra más docta y completa que se había publicado en aquel tiempo acerca del tema. Richard Grievous declara que hizo estallar una extensa y acalorada controversia sobre la naturaleza del bautismo, en contra del cual los paedobautistas, que bautizan niños, paedo es el término para niños o infantes en ese sentido, mejor dicho, lanzaron un asalto feroz. Mira, se escribió este libro y obviamente en contra de este libro los paedobautistas lanzaron un asalto feroz. Al menor Al menos 23 libros de 12 autores diferentes trataron el asunto en menos de 3 años. Imagínate, se lanza este libro y en menos de 3 años se comienzan a publicar y el tema fue el tema en aquel entonces. Todos hablaban de esto, era un tema en apogeo, ¿no? En el libro de Danvers trató de delinear, en el libro de Danvers trató de delinear en detalle su propio entendimiento de la historia de la iglesia y el lugar que los bautistas ocupaban en esta. Además, se propuso demostrar la validez de la postura bautista particular por medio de la exégesis y la teología. La historiografía y teología de Danvers es representativa en los puntos de vista de sus contemporáneos. ¿No? Tiene un peso allí, ¿no? Una forma de un uso muy importante sobre términos exegéticos, teológicos, históricos. El esquema de un tratado acerca del bautismo da indicios de la metodología del autor. La página donde aparece la tabla de contenidos declara, el libro consta de dos partes. La primera
aprobando a los creyentes, la segunda desaprobando el bautismo de infantes. Esa es la tabla de contenido. Así que se divide en dos partes ese libro. Sin embargo, antes del inicio del cuerpo de la obra en sí, hay varios materiales suplementarios importantes. Uno de ellos es un índice, pero aún más interesante es un resumen de la historia del bautismo a lo largo de todas las edades desde Cristo. Ahora, esto es súper interesante porque tenemos en nuestras manos, no me quiero equivocar en las notas que podemos llegar a encontrar acá, hablando de... Ah, bueno, pues tenemos un libro en nuestras manos traducido por Legado Bautista Confesional. Mira, aquí está. Es súper interesante con respecto al tema, que se llama, déjame parar acá 2 segundos y volvemos allí, ¿sí? Tenemos uno de los libros del Legado Bautista Confesional, está acá, que hace un tiempo salió, y este libro tiene dos autores que son paedobautistas, pero que hicieron un trabajo histórico, hablando del bautismo en la iglesia primitiva, por lo menos en los 4 primeros siglos. El libro tiene que ver con un análisis histórico de la práctica del bautismo de los 4 primeros siglos. Y ellos fueron súper sinceros al escribir este libro, hicieron un gran trabajo, y la prueba histórica y práctica de aquel entonces es que a gran escala la práctica del bautismo de creyentes era lo consistente y no otra cosa. Después se añadió esto y va a ser interesante entender más sobre el tema de el paedobautismo y cómo se añadió esto en la práctica y se convirtió en tradición, pero no nació esto del principio escritural, sino que una añadidura en ese aspecto. La práctica inicial, por lo menos de la patrística o del tiempo de los padres de la iglesia, los primeros 400 años, tenía que ver con la práctica del credo bautismo. Así que va a ser interesante. En algún momento podemos leer eso o referirlo simplemente, ¿no? Eso es más historia, pero ahorita estamos en nuestro libro histórico. Volvemos acá a nuestra lectura, por favor. Acompáñenme, tomen sus libros y continuamos aquí en este caminar. Estamos aquí. Entonces, un resumen de la historia del bautismo a lo largo de todas las edades desde Cristo. Miren, en este resumen, Danvers presenta 3 columnas tituladas, primero, el bautismo de creyentes instituido y aseverado. Este es el suelo sólido donde caminamos. Segundo, el bautismo infantil instituido, afirmado e impuesto. Mira cómo lo describe. Y en tercer lugar, oposición y testimonio en contra del bautismo infantil. Él entonces comienza con el primer siglo y hace un recorrido hasta el siglo, mira, ¿hasta dónde avanza? 16, insertando en la columna correspondiente los diversos testigos de acuerdo con las diferentes posturas. Esto es un trabajazo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos acceso a mucho material ahora por la digitalización, la industria, la computadora, ¿verdad? El internet, todo lo que tenemos a la mano como tecnología. Pero en aquel entonces crear esto es un trabajo, una obra maestra. En todo el libro, dice aquí Renihan, se hace referencia al lugar donde estos escritores diversos son analizados. De esta manera, el lector, con una breve mirada, tiene una referencia de las clasificaciones que Danvers usa a lo largo de su obra. Un buen trabajo. La primera parte del libro, que consta de 7 capítulos, es la más corta de las dos secciones, abarcando solo 88 páginas. Danvers presenta una defensa positiva a favor del bautismo de creyentes por medio de la exégesis y la teología y la historia. O sea, 3 puntos clave para poder hacer un buen trabajo, una buena investigación. La exégesis, tomas el texto, profundizas en el texto, haces un estudio de este y presentas el texto en su contexto. La teología, cómo esta verdad se encuentra en toda la escritura y tiene un principio teológico para gobernar nuestra mente. Y la historia, cómo esa verdad, que ha sido profunda en el texto, que tiene orden dentro de la sistematización, también históricamente está presentado. Entonces, hay un precioso trabajo. Argumenta que Cristo instituyó el bautismo como una ordenanza para los creyentes, con el propósito de testificar varios fines espirituales. Es decir, ser una señal de los misterios del Evangelio, testificar arrepentimiento. Mira, qué bello esto. Podemos copiar esto y pegarlo en algún lugar que vale la pena tenerlo bien en cuenta. Pero, bueno, repito, ser una señal de los misterios del Evangelio, testificar arrepentimiento, evidenciar la regeneración presente, representar el pacto de parte del hombre, ser una señal del pacto de parte de Dios, representar la unión entre Cristo y el creyente y como medio de entrada a la iglesia visible. Mira tantas cosas, qué importantísimas, ¿no? Si tienes tu libro allí, por favor, haz lo que estoy haciendo yo acá y márcalo, ¿sí?
marca estas cosas, están bien descritas. Entonces, el capítulo 7 de la primera parte es un estudio histórico, recorriendo siglo por siglo a través de la era cristiana, con el propósito de demostrar que el bautismo de creyentes tiene una historia eminente en la iglesia. Tremendo, ¿no? La acusación de novedad histórica había sido presentada en contra de los bautistas ingleses desde temprano. Y bueno, aquí vamos a ir notando algunas notas con respecto a este punto. Sigues sacando del mismo libro, ¿no? La forma de expresión. Y el escrito de Danvers fue hecho para oponerse a esa acusación. O sea, ya había una acusación de que esto de los bautistas es un asunto novedoso, que el bautismo de creyentes, eso no es la práctica común. Esa era la forma de expresión. Pero el documento de Danvers, el libro que él escribió, era una forma de oponerse y decir, esperen, revisemos la historia. El título de este capítulo, aunque es extenso, dice Renihan, daba algún indicio de sus propósitos. Mira la forma en la que la gente ponía títulos en aquel entonces. Ahora uno pone una palabra, dos, tres palabras como mucho, ¿no? Pero aquí tienes un título. Déjame compartirte el título de ese capítulo. Testimonio del bautismo de creyentes en una breve historia del mismo, no solo a partir de los escritos del primer siglo, sino de los autores humanos también, confirmando la necesidad de instrucción y profesión de fe antes del bautismo en todos los siglos, y que los hijos de los cristianos, así como los paganos, no eran de lo contrario bautizados, de lo cual usted tiene varios ejemplos famosos, especialmente en el cuarto siglo, de varios cristianos eminentes que aplazaron el bautismo de sus hijos hasta que estos últimos no pudieran no pudieran dar un testimonio de su fe, recopilando a partir de varios autores, especialmente de la famosa historia Magdeburgues. Bueno, pequeño título, ¿verdad? Pero bien descriptivo. En este capítulo, Dammers se propuso demostrar que había habido un testimonio positivo del bautismo de creyentes a lo largo de los siglos. Él reconoció que el argumento histórico no tenía el mismo peso que los materiales bíblicos, pero apeló al primero, a modo, dice él, de ilustración solamente, porque podría ser de peso para algunos, y en donde puede ser manifiesto que la antigüedad misma de la que se ha presumido mucho, está enteramente a favor de los creyentes y no a favor del bautismo infantil. Otra de las notas que él menciona en su libro. Esta declaración daba un claro indicio del interés del autor. A su juicio, el argumento de la antigüedad, o sea, de la historicidad de ese tema, que al parecer había sido usado por los paedobautistas con buen éxito, para decir, no, es que esto siempre ha sido así, ¿verdad? Esa frase tiene que ver con tradición, y cuanto más antigua es la tradición, quizás puede pesar más. Pero mira hasta eso, era engañoso, dice. Ese argumento de la antigüedad era engañoso en el contexto paedobautista y necesitaba corrección. Para Danvers, la antigüedad permanecía como un testimonio que confirmaba sus propios puntos de vista, apoyándose en gran medida en los títulos, bueno, título oficial Centurias de Magdeburgo, construyó o quizás reconstruyó una interpretación bautista de la historia de la Iglesia en sus primeros siglos con respecto a los receptores, los administradores, el lugar, el tiempo, la manera y las ceremonias del bautismo. Pequeño paréntesis, ¿no? Pero mis hermanos, con respecto a la historia, todos podemos decir muchas cosas, pero cuanto más fiel, esforzado, más manifiesta es la evidencia, más datos podemos llegar a tener, más nos acercamos entonces al correcto contexto histórico. Podemos decir, no, es que hace tiempo sucedía esto, y quizás tú y yo podemos tomar eso de alguna cosa que vimos por aquí o allá sin tener claridad de qué fuente tomamos eso. Pero estamos hablando de un hombre que se sentó a hacer un trabajo y revisó fuentes primarias, secundarias y terciarias hasta aquel entonces, que ahora pueden abundar mucho más para corroborar estas cosas. Continuando acá y cerrando paréntesis, a esto le seguían citas de Clemente, Ignacio y otros escritos. Por eso, cuando yo te menciono este libro, déjame parar un ratito acá, otra vez, nuestra pantalla. Pero cuando yo te menciono el libro del bautismo en la iglesia primitiva, al observar solamente los temas o los tópicos que tiene el índice, para que tengas una idea, los temas son el bautismo y el uso de la historia de la iglesia por los eruditos modernos. Y luego comienza los padres apostólicos, Arístides de Atenas, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, inscripciones de tumbas cristianas, la enseñanza de los apóstoles, Didascalia Apostolum.
Novaciano, Cipriano, Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, Asterio de Sofista, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, y así tienes un montón de nombres, pero no es simplemente es mencionar gente, sino que ellos, en el contexto de la patrística, los padres de la iglesia, re- hacen un recuento o dejan datos que están al acceso nuestro para poder revisar. ¿Y qué hay en ese contexto, en esos datos que ellos dejan? Esta información con respecto al bautismo de creyentes. Es lo mismo que está citando Danvers acá y que en este libro con mayor detalle se encuentra en este otro libro de nuestro hermano, nuestros hermanos amados. Me sorprende mucho ver que este libro fue escrito por hermanos paedobautistas, pero que siendo muy sinceros al estudiar la historia, están detallando esto y graficándolo con cuidado. Hermanos, podemos llegar a decir, y si revisamos esto y lo leemos, la historia dice mucho más respecto al credo bautismo que al paedobautismo. Entonces, mira lo que dice Renihan con respecto a ese tema y este libro de Danvers. Clemente de Ignacio y otros escritores. Él incluso declaró que los britanos antiguos, quienes practicaron el bautismo de creyentes, lo hicieron por medio de evangelistas enviados por los apóstoles mismos. Recibieron el evangelio estando bajo el emperador Tiberius, como dice Gildas en su libro titulado De Victoria Aureli Ambrosi. Para el segundo siglo, Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Walafrid Strabo son citados como autoridades que testificaron que el bautismo debía venir solo después de la fe y el arrepentimiento, o de un entendimiento del Evangelio. Tertuliano, Orígenes, Eusebio y Cirilo apoyaban el argumento del tercer siglo, mientras que Atanasio, Hilario, Basilio, Gregorio Nacianceno, Ambrosio, Arnovio, Jerónimo y otros se anotaban como defensores en el cuarto siglo. Esta metodología llegaba hasta el siglo XVI. Tremendo trabajo. Hay que declarar que Danvers no necesariamente citaba a estos autores como si ellos hubieran sido partidarios de su propia postura. Por cierto, hermanos, es muy bueno hacer distinciones, ¿verdad? Con respecto a este tema, en un asunto teológico, histórico y exegético, estas personas estaban de acuerdo. Con respecto a otros temas, y en el mismo ámbito, quizás exegético, temas históricos o temas se me fue la palabra, pero en otros ámbitos, en otros asuntos doctrinales, quizás no estaban del todo de acuerdo. Pero es súper interesante hacer un recuento de esto y ver en qué cosas uno está de acuerdo y ver que históricamente hubieron un acuerdo mayoritario. No por eso eso avala, sino que nos recuerda que en la práctica se estaba haciendo lo que el texto enseña. Mira, hablando de Numbers, él sabía que algunos de ellos no lo habrían sido, o sea, no estarían de acuerdo con las mismas posturas de Numbers, pero más bien su interés es demostrar que ellos tenían un entendimiento del hecho de que el bautismo debía seguir a la conversión. O sea, por lo menos en este tema, podían decir que estaban de acuerdo en un entendimiento de que el bautismo va primero, perdón, de que el bautismo le sigue o es una consecuencia de la conversión. Primero está la conversión, que aún en materia del orden de cómo funciona la salvación, podemos observar que la regeneración o el nuevo nacimiento va primero antes que la conversión, ¿verdad? Es como en el sentido más llano, primero nace el bebé y después respira en ese sentido, ¿verdad? No es que el bebé dice yo quiero nacer. Entonces, una obra soberana de Dios, el nuevo nacimiento, así como el bebé en el vientre de una madre, así también el alma que está muerta pasa vida por la obra soberana de Dios en el llamamiento eficaz o la regeneración, ¿verdad? O el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que le sucede a eso? Conversión. Ahora un corazón regenerado, ¿qué hace? Responde en arrepentimiento y fe o fe o arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué sucede con un corazón regenerado que ha respondido de esta manera, con una conversión verdadera? Es bautizado, ¿sí? No inmediatamente hay un proceso, hay orden, pero se bautiza, se identifica ahora porque manifiesta que está vivo porque ha nacido de nuevo. Ese es el orden lógico, ¿no? En un sentido llano. Por supuesto, la respuesta paedo-bautista o de bautismo de infantes era que algunos o muchas de las citas de Danvers habían sido en vano, ya que nadie disputaría con los paganos convertidos, que los paganos convertidos debían ser bautizados al hacer profesión de fe. Sin embargo, y presta atención a lo que se está diciendo acá, los paedobautistas respondían, no, todo lo que está haciendo Danvers es en vano. ¿Por qué? Porque nadie se va a poner a discutir que con respecto
a que una persona que es no creyente y ahora es creyente se bautice. Nadie discute sobre ese tema. Recuerden que en muchas iglesias del bautismo es la forma en la que recibimos dentro de la congregación a alguien, en un sentido, a la comunión, ¿verdad? A la vida de la iglesia, a la membresía, ¿verdad? Pero no es el único sentido. El asunto es, ellos no iban a discutir ese tema, porque en verdad no da para discutirlo. Si una persona se convierte, la forma de recibirlo es a través del bautismo. El asunto a discusión era el tema del bautismo, el bautizar niños que no se han convertido, ese era el tema. Por eso, sin embargo, el asunto se centraba más bien en los hijos de los creyentes. Danvers argumentaba que estos tipos de declaraciones, cuando se encontraban en escritos paedobautistas, apuntaban a su inconsistencia teológica. Este es un argumento que ha sido usado frecuentemente por autores bautistas desde el tiempo de Danvers. El argumento asevera que la postura paedobautista tiene que proponer dos cualificaciones diferentes para el bautismo. Una que se basa en la profesión de fe y la otra en la herencia que la persona recibe de sus padres. Entonces, si una persona adulta que ha pasado de muerte a vida, hay una conversión real, podemos cualificar que aquí podemos bautizarlo. Pero entonces, si un hermano y una hermana que son esposo y esposa tienen un bebé, y entonces ahora él es parte de este hogar, ellos toman en gran manera, voy a usar los términos que se usan según las confesiones de fe, por buenas y necesarias consecuencias, la forma y la práctica del antiguo pacto como señal, ahora aplicándolo al bautismo, como una extensión de las bendiciones de ese pacto al Hijo. Aunque yo soy partícipe de ese pacto, ellos reciben esa bendición a través del bautismo y entonces se extiende a ellos. Esto es bien interesante, aunque bastante inconsistente. Danvers argumentaba que se había llegado a esta conclusión solo como una imposición tardía a la vida de la iglesia y que era desconocida para los primeros cristianos, porque para poder hacer esto tenías que sí o sí proponer dos cualificaciones. Pero más allá, en ese contexto, aquí está la cita. La verdad es que ciertamente creo que el bautismo, como o por medio de quién, no lo sé, se introdujo en el mundo en el segundo siglo y que en el tercero y el cuarto comenzó a ser practicado. Ten en cuenta esta pequeña cita que se menciona acá. Esta cita es, déjame leerla, ¿sí? Vamos aquí mismo, creo que está aquí, tú. Y la cita, esa es la pregunta. Creo que estamos acá arriba. Esta es la cita. Dice, Danvers se anticipa a esta objeción y responde declarando que para los bautistas las palabras y razones de ellos parecen ser argumentos sustanciales, pues la comisión misma no es plenamente reconocida. Su orden y su práctica, a saber, que las personas primero deben ser enseñadas acerca de la fe antes de ser bautizadas en la misma. A juicio de Danvers, el reconocimiento de estos hechos exige la consistencia de aceptar la postura bautista y abandonar la práctica no atestiguada del bautismo de infantes. Eso es lo que esta nota dice, por eso esa expresión. La verdad es que, vamos a volvernos para allá, aquí, entonces la expresión dice, ¿dónde me quedé? Aquí me pierdo yo, acá está. La verdad es que ciertamente creo que el paidobautismo, y escucha esto, ¿cómo o por medio de quién? No lo sé. No podemos aseverar quién específicamente o cómo es que llegó, pero se introdujo en el mundo en el segundo siglo y en el tercer y cuarto comenzó a ser practicado. Se volvió una, una práctica en ese sentido. Así que cualquiera que haya sido el caso para Danvers, los registros más tempranos testificaban a favor del bautismo de creyentes según el contexto histórico. Mientras avanzaba, ni hablar del contexto exegético o de la circunstancia teológica. O sea, estas dos cosas pesaban muchísimo. Ahora, históricamente también. Entran esos tres testigos, por así decirlo, para aseverarlo. Mientras avanzaba por los siglos de la era cristiana, Danvers trataba de incluir testimonios a favor del bautismo de creyentes, no solo de quienes estaban en la corriente católica romana, sino también de otros que estaban fuera de ella. Que por cierto, recuerda, yo puedo decir y leer junto a ustedes esto y decir, ah, católico romano, ah, es que eran católicos romanos, pero esperen, fueron 1000 años de oscurantismo, donde la iglesia cristiana quedó sumida dentro de la oscuridad del catolicismo romano, donde lejos de parecer algo católico, realmente se convirtió más en romano. Por eso ahora hay un libro que anda dando la vuelta por allí que dice católico, pero no romano.
un buen libro con respecto a este tema que podemos llegar a entender. Nosotros creemos que la Iglesia de Cristo es católica, es una, es santa, ¿verdad? En ese sentido, el término católico es algo que nos pertenece, pues significa la Iglesia invisible o la Iglesia universal de todos los tiempos. Pero la palabra romano es la con la que no estamos de acuerdo, ni con la Iglesia de Roma, en todo sentido. ¿Sí? Ahora, dicho esto, no solo hizo su recuento histórico partiendo o observando la corriente católica romana, que era la corriente más grande de aquel entonces en la cual había cristianos, aunque estaban dentro de esta oscuridad, por así decirlo, sino también de otros que estaban fuera de ella. Y esto es bien interesante, porque hubieron diferentes corrientes en el tiempo que quizás se levantaron, a veces se apagaron, algunas aparecieron, otras no muy buenas, dependiendo. Pero, por ejemplo, comenzando en el siglo XII, fijó su atención en aquellos a los que se llamaban los antiguos valdenses. Y según Danvers, estos seguidores de Pedro Brius y Enricus crecieron en número rápidamente al sur de Francia y al norte de Italia. Fueron perseguidos por el pontífice romano, Papa de Roma, pero crecieron tan dramáticamente que sus predicadores itinerantes, de los que tenían muchos, a quienes enviaron a la mayoría de los países, podían, en sus viajes de Francia a Milán, alojarse cada noche en alguna de las casas de sus amigos. Este grupo dio un testimonio significativo a favor del bautismo de creyentes, a tal punto que él incluso los llama bautistas, ¿no? Al punto de que podría tranquilamente llamárselos así, ¿no? La segunda sección del libro, mira, ya estamos ya pasando, haciendo una vuelta de página importante aquí con respecto a las secciones que estamos revisando. En la segunda sección de este libro, ¿recuerdas? Página hasta el 88, primera sección, no de otro libro, sino del libro de Danvers. Se había hecho el argumento exegético, teológico e histórico. Pero cuando llega a la segunda sección del libro, comienza en la página 89 y tal vez debería subdividirse más bien en dos secciones. O sea, llegas a la segunda sección y esta tiene dos partes. En correspondencia con las tres columnas del resumen de Danvers, los primeros 6 capítulos de la segunda sección, de la segunda parte, tenían como objetivo demostrar que la práctica del bautismo de infantes no tenía justificación bíblica alguna y que era una imposición a las ordenanzas puras del Evangelio. Estos capítulos abarcan un poco más de 130 páginas. O sea, es una parte muy amplia, muy amplia. Sin embargo, el capítulo 7 de la segunda parte, titulado Testimonio de algunos testigos eminentes que ha sido dado de principio a fin en contra del bautismo de infantes, abarca por sí solo más de 135 páginas. ¿Recuerdas cuántas páginas tenía el libro de Danvers? Más de 450 páginas. La primera parte, 88. ¿Verdad? La segunda parte, otro número de páginas contundente, pero en este orden, las dos partes de la segunda, ¿verdad? O en las dos que se dividía la segunda parte, 130, solo para hacer referencia a aquellos testimonios de algunos testigos eminentes que han sido dados de principio a fin en contra del bautismo de infantes. Mira cómo abarca todo esto, 135 páginas. Fácilmente pudo haber sido la tercera parte de la obra. Ahora, los primeros 6 capítulos de esta sección tratan un tema similar al de la primera parte, pero desde una perspectiva ligeramente diferente. Al apelar frecuentemente a los mismos autores, Danvers trataba de dejar sentado que muchos habían sido sumamente inconsistentes en su práctica del bautismo de infantes. Da evidencia de las inusuales ceremonias que parecían haber acompañado a la introducción del bautismo de infantes, como son el bautismo de campanas, la dedicación de iglesias, el uso de leche y miel y muchas otras cosas. Bastante extrañas, ¿no es cierto? ¿Qué cosas fueron las que introdujeron también esto? Apuntaba también a los, no sé, pero recuerden que Renihan, el doctor Renihan, está haciendo un recuento histórico y usa a Danvers como uno de los recursos que en aquel entonces fue uno de los más prominentes y trajo el debate o la comunicación, la conversación de este tema ahí, al entorno, a la circunstancia, del cual se toma como una fuente muy útil para reforzar el principio escritural, para entenderlo mejor, para la práctica, como para el entendimiento histórico de lo que es el bautismo de creyentes, y también para refutar la perspectiva paido-bautista. Recuerden, eso fue Danvers, históricamente hablando, y lo que nuestros hermanos, por eso se usa mucho en este documento, el doctor Renihan está haciendo una tesis doctoral aquí y defendiendo la perspectiva credo bautista, ¿verdad? La que abrazamos nosotros, a partir de los documentos que en aquel entonces funcionaban, ¿no? Quizás tú puedes decir, pero parece que falta textos, pastor, acá. Lo que pasa es que esto es un asunto, un documento histórico.
Luego podemos tomar los textos y sentarnos y revisarlos con mucho detalle y encontrar la consistencia de estas cosas. Es bueno ser cuidadosos al poder entender en dónde nos encontramos y por qué estamos leyendo esto, ¿no? Pero entonces apuntaba también a los informes calumniosos, a veces, que se hacía acerca de quienes practicaban el bautismo de creyentes, porque había calumnias con respecto a los bautistas que bautizaban creyentes, redactados incluso por hombres tales como el conocido Richard Baxter, quien había relatado, mira, o sea, una calumnia de este hombre, de este hombre reconocido, el pastor, este obispo Richard Baxter en ese contexto había levantado esta forma de expresión, quien había relatado que en algunos casos los bautistas contemporáneos suyos en Inglaterra habían practicado el bautismo desnudos. Súper extraño, ¿no? Una forma de calumniar a los bautistas. Para Danvers, tal calumnia venía bien a un propósito polémico importante. Esto evidencia que, a veces, hasta los mejores oponentes del bautismo de creyentes han caído presa de la difamación y las insinuaciones en sus informes acerca de la vida y la práctica de los bautistas. Te das cuenta, ¿no es cierto? Porque ¿qué sucede? La forma de argumentar ya no es atacar el principio o el argumento o lo que se está tratando de presentar, sino que comienzas a generar polémica a partir de cosas insensatas o sin sentido. Atacar a los bautistas. No, ellos están mal porque ellos están bautizando desnudos. Esperen, eso es una calumnia infundada, pero también es inconsistente en el debate que estamos llevando a cabo. Ese era el punto. Es triste porque tengo acá el libro del pastor Richard Baxter acerca el pastor reformado, se llama, o el pastor renovado. Es de tanta bendición. Lo leo, por eso es importante saber en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no. Pues es importante hacer distinciones, mis hermanos. Pero continuando acá entonces, en un sentido, para Danvers, tal calumnia, bueno, abajo, en un sentido estricto, puede ser que algunos de los informes presentados con respecto a los anabaptistas continentales fueran igualmente calumniosos y falsos, acusaciones injustas y apartadas de la verdad con la intención de desacreditar su práctica. Recuerden que los anabaptistas continentales practicaban el bautismo. Entonces, quizás hubieron también en ese sentido varios informes presentados infundados, aunque no estábamos de acuerdo con los anabaptistas continentales. Ese ataque fue abierto, ¿verdad? Contra todos los que practican el bautismo de creyentes. Esto ciertamente plantea un problema serio. La pregunta sería, ¿es posible que algunos grupos acerca de los cuales se conoce poco, a no ser por los informes de sus adversarios, puedan haber sido distorsionados en la historia de la Iglesia y merezcan un mejor tratamiento? Danvers parece señalar que es así. De hecho, él no tenía temor de identificarse con grupos menos conocidos porque creía que bien podían haber sido abusados en los informes recibidos acerca de sus doctrinas y prácticas. Porque ¿qué es lo que tenemos de estas personas en un sentido? No tomando todo en general, decir estamos de acuerdo en todo, sino más bien, ¿qué es lo que tenemos? Informes de acusación y no documentos de ellos que muestren qué realmente era lo que estaba pasando. Entonces, este informe de acusación quizás puede ser infundado y que normalmente sucede, ¿no? En la vida cotidiana, alguien dijo algo de alguien y le pasaron la voz a otro y a otro, y alguien que no tenía nada que ver con ellos, ahora mira feo a esta persona, aunque fue infundado. Entonces se sembró una idea, ¿verdad? Eso es algo muy, muy común en el mundo en el que vivimos, en aquel entonces también. El material presentado en esos capítulos resaltaba un tema importante que se encontraba en los escritos de muchos autores paedobautistas, concilios y sínodos eclesiales citados por Danvers. Él demostró que muchos defensores del bautismo de infantes habían admitido que había poca o ninguna justificación bíblica para la postura que sostenían, y que ésta se basa más bien en argumentos teológicos e incluso tradicionales. Y entonces recuerden, en ese sentido, el argumento teológico quizás podía tener algo de teología, pero no un fundamento exegético y escritural. O en el contexto tradicional, es que siempre se ha hecho así. Es que esa es la práctica de nuestras iglesias. Es que esto es lo que hacemos nosotros. La gama de citas que reconocían este hecho era impresionante y venía bien a los propósitos de Danvers. Un conocedor de los detalles de la historia de la iglesia ha provisto para el autor muchas declaraciones potencialmente embarazosas, hechas por aquellos que sostenían una postura opuesta a la suya. Y entonces, sí, aquí está, esta nota es. Entre otros citados está Agustín, Crisóstomo, Belarmino, los concilios de Trento y Basilea,
Eck, Los teólogos de Oxford en 1647 y Richard Baxter, una interesante colección proveniente de todo un amplio espectro. Entonces, estas son las personas a las que se citan en ese contexto, ¿no? Hay más. Como se observó anteriormente, el capítulo 7 de la obra de Danvers es virtualmente otra sección, ya que por sí solo es más largo que cualquier otra de las dos secciones del libro. En este capítulo, Danvers presentó su argumento histórico más sutil, dejando mucho espacio para una variedad de testigos importantes que estaban a favor de la práctica del bautismo de creyentes, comenzando por Tertuliano, prosiguiendo por los donatistas y novacianos, los britanos antiguos, los valdenses, John Wycliffe y los Lollardos, y también respondiendo a las objeciones hechas en contra de su uso de algunos de estos testigos. Tertuliano argumenta, Danvers brevemente, fue el primero que testificó en contra de la práctica del bautismo de infantes en el tercer siglo, dando indicios de que fue entonces cuando probablemente comenzó a ser introducido. Los segundos testigos en importancia en contra de la práctica del bautismo de infantes fueron los donatistas y novicianos. Citando varias fuentes diferentes, Danvers juntó estos dos grupos geográficamente distintos y presentó el testimonio de ellos a favor de la práctica del bautismo de creyentes. Esta forma de expresión de testimonio de ellos es un término bastante judicial. Es qué testigos oculares, qué testigos como oyentes o qué testigos documentarios que se hayan escrito podemos tener. Y entonces, esta es la labor de Danvers, de poder presentar argumentos a partir de testimonios de ellos, no inventarlos. Sabiendo que algunos que respondían a estos grupos estaban declarados como heréticos, se ocupó de esta objeción al ofrecer una respuesta importante y sustancial. En primer lugar, la etiqueta de herético en sí misma no reflejaba necesariamente el verdadero estatus de un grupo en particular. Ah, todos son herejes, pero ¿cómo? Vamos a definirlo, ¿no? En segundo lugar, algunos, argumentó que un error en un tema u otro no debía, por tanto, tildar a nadie de herético, ¿sí? Bueno, repito, argumentó que un error en un tema u otro no debía, por tanto, tildar a nadie de herético, así de buenas a primeras, ¿no? Em, ok, mi querida Rosa. Ok, continúa acá. Por tanto, tildar a alguien de herético, ¿no? Presentó varios errores y equivocaciones garrafales del mismo Agustín, que es muy importante. Uno puede pensar, wow, Agustín, San Agustín, yo tengo acá sus obras, ¿cuál es la palabra? De los libros que él tiene, varios de los libros súper interesantes que él tiene, ¿no? Pero hay muchas cosas que están, pero fuera de lugar en la forma en la que él veía otras cosas. Su libro Ciudad de Dios es maravilloso. Confesiones de San Agustín, retractaciones de San Agustín, son materiales excelentes, pero también otras cosas en las cuales uno puede decir no estoy de acuerdo con él. Su hermenéutica o forma de interpretación no estaba tan pulida como la que tenemos nosotros, pero él hizo un trabajo tremendo al poder mostrar a partir de las escrituras la soberanía de Dios, un Dios que es de su providencia obra soberanamente, los decretos de Dios, y cómo esto tomó otros hombres de la historia como Juan Calvino y otros hombres para presentar esta entendimiento bíblico. Pero mira, Danvers también pone aquí en la mesa la realidad, porque no todo es perfecto. Varios errores y equivocaciones garrafales del mismo Agustín de Hipona, como un ejemplo de este hecho. En tercer lugar, declaró que a su juicio, especialmente en cuanto a los novicianos, solo puedo hallar que eran un pueblo muy santo. Por estas razones, juzgó que el testimonio de estos dos grupos eran importantes. Hay cierto peso en el razonamiento de Danvers. Como se observó anteriormente, es posible que quienes se oponen a un grupo puedan ser culpables de la distorsión del mismo en algún grado, y así matizar los juicios de los historiadores que no tienen acceso a otra fuente primaria. Además, es cierto que algunos de los mejores teólogos de la Iglesia han sostenido ellos mismos puntos de vista que luego han sido considerados erróneos. Podría decirse que la única razón por la que unos son más estimados que otros depende de la historia escrita, o tal vez controlada por quienes sostienen una postura similar. Entonces, el tercer punto de Danvers presenta un modelo para lo anterior. Si en verdad su investigación ha sido sana, entonces puede ser que estos grupos fueran mejor que como a veces han sido juzgados. En realidad,
Solo un estudio detallado de las fuentes primarias de la época puede conducir a algún tipo de opinión concluyente. No obstante, es un punto aceptable y sirve de precaución para el estudio de la historia de la Iglesia. Sin embargo, debe decirse que también es posible ser culpable de revisionismo, simplemente para propósitos polémicos. O sea, reviso la historia, tomo lo que me conviene y lo uso para propósitos polémicos y probar mi argumento. Es lo que le pasa a una persona cuando toma la Biblia y saca textos fuera de contexto para probar su punto, ¿verdad? Eso es una eisegesis, es decir, que la Biblia diga lo que yo quiero. Eso también pasa en la historia. Si hacemos un revisionismo, podemos hacer que la historia diga lo que yo quiero. En el método de argumentación de Danvers, una apelación a los antiguos es de gran valor. Mientras más sustancial sea la apelación y más numerosos son los testigos, y más capaz sea de rastrear a esos grupos hasta la corriente principal de la historia de la Iglesia, la ortodoxia, más exitosa será su defensa. Tengan en cuenta este punto, amada Iglesia, amados hermanos, amados jóvenes estudiosos. Cada vez que tengamos en cuenta algo de revisar y observar, es bueno hacer esta forma de sustancia. Mira, para que algo sea sustancial, tiene que haber una apelación con testigos numerosos que se pueda rastrear para poder observar quiénes eran ellos y si eran de acuerdo a la corriente lo más cercana posible. Entonces esto va a tener una exitosa defensa. Entonces, a veces los jóvenes dicen, no voy a hacer una presentación. Bueno, en la boca de muchos testigos, y no sabemos quiénes son los testigos, ¿verdad? Pero muchos dicen esto, y uno dice, ¿quiénes son los muchos? Hay que probarlo, hay que revisarlo. Avanzando a estas alturas, su obra misma es difícil de juzgar. O sea, a estas alturas, ya en este punto, el trabajo que hizo Danvers aquí ya no es un punto de decir, no, él está incorrecto en todo, o todo está mal en lo que él está haciendo, torció todo lo que pudo. Es difícil de juzgar. O sea, es tremendo el trabajo que él ha hecho. Es consistente y sólido. Pero para los propósitos de Danvers, al menos a juzgar por por las respuestas a su obra, fue una táctica muy útil, en verdad. Mira, la polémica doble, basada en la escritura y la antigüedad, caracterizó el procedimiento apologético de los bautistas. Por eso cita tanto el doctor Renihan a Danvers, porque precisamente el trabajo de Danvers trajo como herramienta adecuada un procedimiento apologético de los bautistas en aquel entonces. Y ahí sí llegamos a los nuestros. Tanto Hercules Collins como Benjamin Keach siguieron el ejemplo de Danvers al publicar libros usando su mismo método. Tomaron la metodología usada, ¿recuerdas? Exégesis, teología, historia. Este enfoque satisfizo tanto la necesidad de fundamentación de la práctica de la escritura, o sea, el principio regulador, ¿qué es lo que regula esta práctica? Como la necesidad de responder a la acusación de que su práctica era una novedad histórica, porque no lo es. Ese es el punto. La acusación es, esto es novedoso, y si es novedoso, no es nuevo. No es verdad, perdón, no es correcto, pero no es nuevo. El principio escritural lo enseña, la teología lo presenta y la historia lo muestra, lo manifiesta. El bautismo era solo para los creyentes, pero no había edad establecida alguna a la cual una persona podía estar cualificada para este. Kitch afirma en ese sentido: reconozco que esos niños pequeños que sí creen en Cristo tienen un derecho indudable al bautismo y a la cena del Señor también, tan pronto como sean bautizados, pero los infantes no. En ese sentido, ¿notas dónde está el énfasis? Si creen. Está hablando de niños pequeños, porque el tema es esto: el paidobautismo enseña que aunque ellos no crean, pueden participar del pacto y los beneficios de este al ser nuestros hijos. Y por lo tanto, por eso los bautizamos como una señal de aquellos que van a creer. Pero así no funciona la señal del pacto. En el nuevo pacto no. El mismo Kish dice, soy dado a pensar que Timoteo era muy joven cuando creyó verdaderamente por primera vez y fue bautizado. Quizás era un niño, pero pruebe que él fue bautizado cuando era un infante y me convertiré en paido bautista. Es lo que dice Benjamin Kish. Era muy joven cuando creyó. La misma fe que habitó, ahora habita en ti. Pero prueben que él fue bautizado cuando era un infante, o sea, un bebé, que no pudo creer en ese sentido por sí mismo, ¿no? Basado en este lenguaje, Kitsch habría permitido a los niños creyentes en la membresía, porque solo los miembros de las iglesias podían participar de la cena del Señor.
La iglesia de Petty Friends en Londres recibió a Thomas Harrison en la membresía en 1679, cuando este último tenía 12 años de edad. El bautismo de creyentes no significaba precisamente bautismo de adultos solamente. Tengan en cuenta esto. Ese es un tema siempre de conversación, porque por eso tenemos un capítulo 1 en nuestra confesión de fe, en un párrafo específico donde se habla de que hay ciertas cosas tocantes al gobierno, a la adoración, que han de observarse mediante la luz de la naturaleza, puesto que no tenemos una cita específica en la Biblia que diga a qué edad debe alguien bautizarse, entonces tenemos que esforzarnos por ser lo más cuidadosos en determinar eso, o a qué horas debe la iglesia reunirse, y por lo tanto también tenemos que ser cuidadosos en determinar eso, de la manera en la que eso sea de bendición para la iglesia y de la gloria al Señor. Pero entonces, es en ese lenguaje, en esta expresión, que el bautismo de creyentes no significaba precisamente bautismo de adultos solamente. La práctica misma del bautismo era sencilla, aunque es necesario mencionar dos asuntos. El primero tiene que ver con el escenario del bautismo. W. T. Whitley declara que se construyó un bautisterio en Horsell-Down, Southwark, tal vez en fecha tan temprana como en 1657. Da a entender que fue usado por varias iglesias, pero no provee detalles. Probablemente las iglesias usaban más comúnmente diversos sitios naturales con abundante agua. La iglesia de Petty Friends en Londres parece haber usado un afluente del río Támesis y bautizaba durante todo el año. Se hizo una anotación especial en el libro de la iglesia correspondiente al 24 de diciembre de 1676. La, las señoras o señoritas Hart y Hannah, que han sido últimamente sirvientas del hermano Collins, se propusieron para bautismo y fueron aceptadas, solo que la administración de la ordenanza para ellas fue aplazada un poco porque por causa lo extremo de la presente helada, no pudimos ahora ir al agua, ¿no? En 1701, la Asociación de Southampton debatió la pregunta: si hay algún fundamento para que alguien dude de la validez de su bautismo porque se ejecutó en un estanque o no en un río. Miren esta, ¿no? Un estanque y no en un río, ¿no? En aquel entonces pensaban que el río era lo que tenía que ser porque así bautizaba, contexto bíblico, pero concluyeron que un bautismo en tales condiciones era válido. La presencia de la pregunta indica la preocupación que tenían algunos por la precisión, pensando que los ejemplos de los bautistas o bautismos de los ríos que aparecieron en la escritura eran vinculantes aún hasta en ese detalle. El segundo punto de la nota tiene que ver con los administradores del bautismo y de la Cena del Señor. La primera confesión de Londres declaraba con respecto al bautismo que las preguntas designadas por Cristo para administrar esta ordenanza, como la, primero, la Escritura sostiene, son los discípulos que predican. Al no estar atada en ninguna parte a una iglesia local, un oficial o una persona extraordinariamente enviada, la comisión que impone la administración de esa ordenanza es dada a ellos solo tomando en consideración que sean tenidos como discípulos. Entonces aquí está varios textos que prueban ello con respecto a aquellos discípulos que estaban con Jesús al darse esta ordenanza. Daniel Featley criticó la frase discípulo que predica, asumiendo que implicaba que cualquiera miembro de una iglesia podía administrar el bautismo. Sin embargo, esto no era lo que Hanser Nollins tenía en mente cuando escribió en 1645 esto: no afirmamos que cada discípulo común pueda bautizar, ni juzgamos apropiado que cualquier hermano bautice o administre otras ordenanzas, a menos que haya recibido tales dones del Espíritu que lo capaciten y lo faculten para predicar el Evangelio. Y estos dones, habiendo sido probados y conocidos por la iglesia primero, tal hermano es elegido y designado a ello por el sufragio de la iglesia. La revisión de 1646 de la confesión cambió la redacción. La persona designada por Cristo para administrar el bautismo, como la Escritura sostiene, es un discípulo. Al no estar atado el bautismo en ninguna parte a un oficial de una iglesia local o persona extraordinariamente enviada, la comisión que impone la administración del bautismo es dada a aquellos que son tenidos por discípulos y que son hombres capaces para predicar el Evangelio, ¿no? En estas ediciones recuerden que estamos hablando de la primera confesión. El requisito mínimo para ser un administrador aceptable del bautismo era el reconocimiento de la iglesia como hermano dotado, al parecer sin excepción. Esta fue la opinión de los bautistas particulares por el resto de aquel siglo. Y obviamente me voy a saltar aquí algunas partes, porque aquí habla de la asociación tal que afirmó esto aquí, la asociación tal que afirmó acá, Kitsch acá, asociación tal acá. Entonces no traen eso, ¿no?
El bautismo era menos importante que la predicación y por lo tanto aquellos que eran aprobados como predicadores podían ser administradores en ese uso del lenguaje. ¿Cómo era ejecutado el bautismo en realidad? Bueno, hay pocas evidencias. El grabado en la portada del libro Los sumergidores sumergidos de Daniel Featley representa un movimiento hacia adelante. Benjamin Keach señala que puede haber habido diferentes corrientes de pensamiento, algunas abogando por un movimiento hacia adelante, otras por una hacia atrás, algunas por un movimiento despacio, sostenido el bautismo bajo el agua para simbolizar un enterramiento, mientras que otras insistían en la rapidez. La forma o el cómo en ese sentido era diverso. Para Kitsch, el método concreto no importaba, aunque estas cosas están relacionadas con la forma de la administración de la ordenanza de Cristo. ¿Qué ordenanza no ha perdido su forma primitiva bajo apostasía? Lo único que importaba era que los nuevos creyentes fueran sumergidos en el agua. Cualquier otra cosa era una necia objeción. El bautismo era una parte vital, de vital importancia de la teología de estas iglesias. Era la doctrina disyuntiva e identificaba la práctica que adoptaron era impulsada por su compromiso con el principio regulador. No veían ninguna justificación para el bautismo de infantes en las Escrituras. En cambio, encontraban precepto y ejemplo para el bautismo de creyentes. Era su entendimiento y apego a la palabra de Dios lo que los hizo bautistas. Y bueno, hasta aquí nuestra lectura de esta noche, mis amados hermanos.